Hola, hola, mis chismosos favoritos. Bienvenidos una vez más a su canal de salseo turco preferido, donde no se nos escapa ni una. Hoy vamos a sumergirnos en un drama que ha sacudido los cimientos del fandom de Asteriscos en Calcap Masterisco, una telenovela que, admitámoslo, nos robó el corazón a todos. Prepárense porque la historia de hoy tiene todos los ingredientes: amor, desamor, indirectas y sí, hasta un poquito de destrucción, al menos en el sentido figurado. Hoy vamos a analizar qué pasó exactamente entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, las dos mega estrellas turcas que nos enamoraron con su química en pantalla y que, según creíamos, llevaban esa magia a la vida real. ¿Recuerdan esa época dorada donde los veíamos juntos en todos lados, derrochando amor y haciéndonos creer que los cuentos de hadas existen? Pues bien, parece que la realidad fue un poco más complicada, y hoy vamos a desentrañar este laberinto de emociones y rumores. Pero antes de que empecemos con el plato fuerte, déjenme recordarles que si son tan fanáticos del drama turco como nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y teorías conspirativas sobre sus estrellas favoritas. Denle a ese botón rojo y únanse a la familia. Ahora sí, manos a la obra. El título de este vídeo ya les habrá dado una pista: Kerem Bürsin destroza a Hande Erçel tras sus elogios. ¿Qué pasó? Y sí, es una declaración fuerte, pero créanme, la historia detrás de esto es aún más intensa. Para entender todo el contexto, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época en la que Hande y Kerem eran la pareja del momento, la envidia de todos y el sueño hecho realidad para los fans de Asteriscos en Calcap Masterisco. Su relación era pública, apasionada y aparentemente perfecta. Los veíamos juntos en alfombras rojas, de vacaciones en lugares paradisíacos y dedicándose mensajes llenos de amor en las redes sociales. Todo parecía indicar que habíamos sido testigos del nacimiento de una historia de amor digna de un guión de telenovela. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular. Al principio, nadie quería creerlos, pensábamos que eran simples inventos de la prensa sensacionalista. Pero poco a poco las señales se fueron haciendo más evidentes, dejaron de aparecer juntos en público, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y finalmente llegó el anuncio oficial: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el fandom. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y, por supuesto, especulaciones sobre las razones de la ruptura. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja que parecía tan enamorada había decidido tomar caminos separados? Las teorías eran infinitas, desde incompatibilidad de agendas hasta infidelidades, pasando por presiones de la industria y diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida. Durante un tiempo ambos actores se mantuvieron en silencio, evitando hablar del tema en público. Pero con el tiempo, tanto Hande como Kerem comenzaron a dar pequeñas pistas sobre lo que había sucedido, aunque siempre manteniendo un tono respetuoso y sin entrar en detalles escabrosos. Hande, por su parte, se centró en su carrera y en su vida personal, evitando alimentar los rumores y manteniendo un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa. Kerem, por otro lado, se mostró un poco más abierto a hablar sobre la ruptura, aunque siempre con cautela y sin revelar información comprometedora. Y es aquí donde entra en juego la supuesta destrucción, de la que hablamos en el título del vídeo. Hace unas semanas, Hande Erçel concedió una entrevista en la que habló sobre su experiencia trabajando con Kerem en Asteriscos en Calcap Masterisco. En la entrevista, Hande elogió la profesionalidad de Kerem, su talento como actor y su dedicación al trabajo. Destacó su capacidad para crear una química especial en pantalla y agradeció la oportunidad de haber trabajado con él. En general, sus palabras fueron positivas y llenas de respeto. Sin embargo, la respuesta de Kerem a estos elogios fue, digamos, un tanto inesperada. En lugar de devolver los cumplidos o simplemente agradecer las palabras de Hande, Kerem optó por un comentario que muchos interpretaron como una indirecta, o incluso como un ataque velado. En una entrevista posterior, cuando le preguntaron sobre los elogios de Hande, Kerem respondió con una sonrisa irónica y dijo algo así como: «Me alegra que Hande haya tenido una buena experiencia trabajando conmigo. Siempre he sido un profesional y me he esforzado por dar lo mejor de mí en cada proyecto. Pero creo que la química en pantalla es algo que se construye entre dos personas, y no depende únicamente del esfuerzo de uno solo». Este comentario, aunque aparentemente inofensivo, fue interpretado por muchos como una forma de restarle mérito a Hande y de insinuar que ella no había puesto el mismo esfuerzo que él en crear la química en pantalla que tanto enamoró al público. Las redes sociales explotaron con comentarios de todo tipo. Algunos defendían a Kerem, argumentando que solo estaba siendo honesto y que tenía derecho a expresar su opinión. Otros, en cambio, criticaban su actitud, acusándolo de ser arrogante y de no saber reconocer el talento de Hande. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto?
¿Realmente Kerem estaba intentando destruir a Ande con sus palabras? Para responder a esta pregunta, tenemos que analizar el contexto de la situación y tener en cuenta varios factores. En primer lugar, es importante recordar que tanto Ande como Kerem son figuras públicas y que sus palabras siempre serán analizadas y reinterpretadas por los medios y por el público. Cualquier comentario, por más inocente que parezca, puede ser sacado de contexto y utilizado para crear polémica. En segundo lugar, es posible que Kerem simplemente estuviera tratando de proteger su imagen y de evitar que se le atribuyera todo el mérito del éxito de Asteriscos en Calcap Masterisco. Como actor, es natural que quiera que se reconozca su trabajo y que no se le vea simplemente como el galán de la telenovela. Al decir que la química en pantalla es algo que se construye entre dos personas, Kerem podría haber estado intentando dejar claro que el éxito de la serie no dependió únicamente de su talento, sino también del talento y del esfuerzo de Ande. En tercer lugar, no podemos descartar la posibilidad de que todavía existan tensiones entre Ande y Kerem después de la ruptura. Aunque ambos han mantenido una actitud respetuosa en público, es posible que en privado las cosas no sean tan amigables. Es común que después de una ruptura amorosa queden sentimientos encontrados y que sea difícil mantener una relación cordial. Si este es el caso, es posible que el comentario de Kerem haya sido una forma sutil de expresar su resentimiento o su frustración. Por último, también es importante tener en cuenta que los medios de comunicación a menudo exageran y sensacionalizan las noticias para atraer más audiencia. Es posible que el comentario de Kerem haya sido mucho menos agresivo de lo que se ha hecho creer y que los medios hayan utilizado esta situación para crear drama y generar clics. Al fin y al cabo, el drama vende y la historia de amor y desamor de Ande y Kerem es un tema que siempre genera interés. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Kerem Bürsin realmente destrozó a Ande Erçel tras sus elogios? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es un tanto ambigua. Es posible que Kerem no haya tenido la intención de atacar a Ande y que su comentario haya sido malinterpretado. Pero también es posible que haya existido una cierta intención de restarle mérito o de expresar su resentimiento. En cualquier caso, lo que está claro es que la relación entre Ande y Kerem sigue siendo un tema delicado y que cualquier cosa que digan o hagan será analizada con lupa. Y hablando de analizar con lupa, no podemos dejar de mencionar la reacción del fandom a toda esta polémica. Como ya mencioné antes, las redes sociales se inundaron de comentarios de todo tipo. Algunos fans defendían a Kerem a capa y espada, argumentando que Ande siempre había sido la culpable de la ruptura y que Kerem tenía todo el derecho a defenderse. Otros, en cambio, acusaban a Kerem de ser un machista y de no saber valorar el talento de Ande. Incluso hubo quienes revivieron viejos rumores de infidelidades y de peleas en el set de Asteriscos en Calcap Masterisco. La situación llegó a tal punto que tanto Ande como Kerem se vieron obligados a intervenir para calmar los ánimos. Ande publicó un mensaje en sus redes sociales pidiendo a sus fans que respetaran a Kerem y que evitaran